Hoy es lunes 29 de abril de 2024, 4:30 de la tarde aproximadamente. Vamos rumbo a Nacosari, Sonora, a presentarnos porque mañana 30 de abril, Día del Niño, tenemos 4 eventos por allá para celebrar este gran día y también nuestro 21 aniversario como narradores de historias en general, pero en este caso los eventos pues son para niños. Estamos muy emocionados. Esperamos que salga todo muy bien por allá y la idea pues es llegar ahorita en la noche a Nacosari, instalarnos ahí en el hotel y mañana temprano arrancar con estos 4 grandes eventos. Hola, soy Julio Patricio Cárdenas, soy narrador de historias hace un poquito más de 21 años y pues me gusta mucho contar cuentos. Hoy precisamente estamos aquí en Nacosari y vinimos a festejar el Día del Niño con varias presentaciones. Estamos muy contentos. Acabamos de terminar la última con niños pequeñitos, así que fue una prueba grande porque tuvimos trabajo con primaria, con preescolar y también con maternal. Entonces estaba el pollito así, y me gustó. Se iba a comer el sándwich cuando de repente. Y entonces dijo: ¡El cielo se va a caer! ¡El rey lo debe saber! Voy a contarle la noticia con mucha risa y con poca risa. El pollito guardó la ciruela, guardó el sándwich y se fue caminando. ¿Cuál fue tu primer encuentro con la narración de historias y qué te atrajo de ella? Pues mira, podríamos decir que el primer encuentro fue un concurso que hubo de cuentacuentos por parte de la Universidad de Sonora. Yo estaba en la Academia de Teatro, estaba haciendo teatro y pues quién sabe qué era eso de cuentacuentos, no tenía mucha noción, salvo algo que había visto en televisión o me imaginaba. Pero en realidad la primera experiencia concreta con lo que es narrar historias fue años después, cuando vino un taller a Hermosillo, Sonora, por parte de la Cátedra Nacional Escénica e Itinerante. Un taller organizado por dos personas que quiero muchísimo, que son Blanca Julia Montaño, mi mamá, y Eva Calderón de la Barca, a quienes les agradezco mucho la oportunidad de haber estado ahí y haber entendido el secreto de narrar historias. La primera vez en ese concurso, pues como no me quedó muy claro y aparte pues era concurso, no me fue muy bien, pues como que no quedé muy interesado. Entonces cuando mi mamá me dice que iba a ver ese taller, yo andaba muy involucrado en el teatro, tenemos nuestro propio grupo, había dirigido algunas obras, estábamos actuando y pues no me llamó la atención. Dije, mamá, gracias. Pero bueno, ahora sí que gracias a su insistencia, ustedes saben que cuando mamá pide algo, pues muchas veces no tiene que hacer caso. Así que fui a ese taller y me sorprendí mucho. Eran dos personas, uno que venía a darnos la teoría, el conocimiento, la experiencia de Garzón Céspedes, un narrador de historias cubano. Ellos traían la escuela de él y la otra persona que venía ponía el ejemplo de cómo se narraban las historias. Armando Trejo era el instructor y Rubén Corbett el narrador, me parece que de Panamá, o un país centroamericano. Entonces era muy curioso cómo narraba, con mucho entusiasmo, mucha gracia, mucha azúcar en cada cuento. Entonces eso pues prendió y motivó. Obviamente era un conocimiento en ese momento nada más, pero a partir de ahí sí me llamó la atención por ser algo paralelo al teatro, no igual, y de pronto surgió otra situación, que es la propuesta de ir a presentarme a unas bibliotecas de Hermosillo, hacer una gira presentando cuentos. Así que voy a preparar un repertorio, preparé un vestuario, siguiendo las instrucciones del taller, que era un vestuario sobrio, que me llamaba la atención. Aquí tengo que involucrar también a mi nana, Gertrudis Bermúdez, doña Tulita, que era una gran costurera, en paz descanse. Entonces, pues yo hice un dibujo porque me gusta mucho dibujar y ella lo convirtió en realidad. Hasta la fecha todavía lo utilizo, hace
ya pues, 21 años que ese traje existe, de muy buena tela, muy buena costura, se ha conservado. El caso es que con esos elementos de mi mamá, de Calderón, mi nana, estas tres mujeres como base, me dan la posibilidad de conocer este mundo de narración de cuentos y con el antecedente también de mi papá, dedicado a los libros desde que yo estaba chiquito. Ahora sí que, como se dice, nos acarreaba libros a la casa de niños, cuentos, libros infantiles, con muchas ilustraciones bonitas, que también mi mamá nos leía o de pronto pues nos ponemos a explorarlos. Y también el elemento de mi tata, Fernando Montaño, entonces aquí ya también interviene mi papá como alguien que manejaba los libros y de ahí también me empezó el gusto por la lectura y mi abuelo, narrador de historias nato de allá de los pueblos de Sonora, contando siempre anécdotas, contando cosas chuscas y hasta muy avanzada su edad, pues era su gracia. Entonces, pues ahí también le aprendí, así que no nada más el ejemplo de verlo, sino también lo que me deja en la sangre y todos esos elementos, pues me dan la base para dedicarme a esto con mucho cariño, mucho gusto. Y ya, pues experiencia lo va uno llevando por aquí por allá, otros talleres y preparación. Pero fíjate, esa fue la razón por la cual llegué a este mundo y lo que también me llamó la atención de contar historias. Una es verlo, vivirlo, aprenderlo y la otra es la experiencia del público enfrente y contar uno con la voz, con el gesto, con el alma, con el entusiasmo y vivir la respuesta del público, de las risas, ya no digamos el aplauso, sino la manera de estar ahí atentos, brillantes, con los ojitos del público y entonces todos viajar por esos mundos maravillosos de las historias. El cielo se ha rajado. Si no lo mandas componer, el cielo se va a... ¿Hay algún relato en particular que te haya dejado una marca profunda o que recuerdes con especial cariño? Pues mira, sinceramente hay muchos, obviamente, ¿no? Porque por los diferentes públicos y edades y todo, pues muchos cuentos distintos y muchos que son muy llegadores, sobre todo considerando que uno cuenta las historias que le gustan. Pero si nos vamos concretando en el público infantil y los cuentos para niños, hay uno que ahorita pienso, bueno, puede ser este, porque no deja de ser un caballito de batalla, como se dice, ¿no? Tanto para niños de preescolar o para primaria, está ahí en los repertorios. Voy cambiando diferentes cuentos, dependiendo de la ocasión, los niños, edades, pero este cuento casi siempre, por no decir que siempre, está presente. El cuento de No te rías, Pepe, de Keiko Katza. No sé en qué momento lo fui tomando como esa bandera fuerte, donde sé que los niños van a estar atentos, van a reaccionar, incluso tiene muchas posibilidades. No nomás que se rían, sino también la sorpresa, el suspenso, las reacciones, el final contundente. Y Keiko Katz es una escritora de cuentos japonesa, pues con gran trayectoria, con muchos cuentos importantes, así como otros más. Entonces, pues tiene esa esencia fuerte, aparte de que pues ya también yo hice mi propia versión, ya con tantos años contándolo y con tantas reacciones de los niños, pero invariablemente ese cuento saca la risa, saca la reacción, mantiene al público atento y sí, lo he hecho muy entrañable. Entonces, pues, ese es. Vamos a ir. Ahorita que aprendas, regresas y sigues jugando. Espérate, mamá, mira, estamos jugando a esas comidas y me tengo que contar. Cuéntame, ¿ya? Ok, vamos ya. Pero mamá, vamos ya. Pero mamá, ¡ya! Y ni modo. Ahí va la mamá de Pepe muy contenta, enseñando a hacerse el muerto. Y Pepe iba atrás de ella, así, mira, digo así. ¿Qué diferencia encuentras entre actuar y narrar historias? Pues mira, para procurar ponerlo de manera sencilla, vamos a concentrarnos en un elemento que diferencia muy claramente a la actuación de la narración. En la actuación, uno hace un personaje, le presta su cuerpo a ese personaje de la obra, ya sea monólogo o con otros actores. Entonces, incluso puede haber una cuarta pared y hasta el público. Uno simplemente desarrolla esa ficción de la obra de teatro.
Igual si de pronto se rompe la cuarta pared, interactuamos con el público, pero sigue siendo el personaje. En la narración, el narrador es un Julio Patricio en este caso, y uno va generando las historias, los personajes, los acontecimientos a partir de la descripción, y pocas veces uno toma los diálogos o actitudes o voces del personaje, simplemente para darle tintes, color o momentos. Entonces lo que uno procura es, más que llamar la atención, como es el personaje de una obra, como narrador es desaparecer del escenario, desaparecer de la vista del público. La gente se viaje con la imaginación, como cuando agarramos un libro y empezamos a leerlo, entonces dejamos de ver las letras, las hojas, y vamos imaginando todo lo que sucede, los personajes. Esa es la intención. Por lo tanto, dentro de esa diferencia, en lo personal, me gustan los dos, me gusta actuar y me gusta narrar. En este caso, concentrándome en narración, pues es fascinante para mí ver cómo se logra esa posibilidad, que aunque no es siempre, pero cuando sucede es realmente magia pura. Uno ve a la gente ahí como si estuviera hipnotizados, atentos, y uno también pues tiene que mantenerse fluyendo en esa posibilidad sin perder el ritmo, sin perder la atención, y llevándolos a que vayan generando todas esas imágenes. Pero antes de eso tienen que pasar por uno. Uno tiene que visualizar lo que está contando, sugerirlo, pero anticiparse y jugar con partes del cuerpo. No tanto decir, ay, que estaba el señor sentado y sentarse, sino simplemente un movimiento que hace sentado. Una montaña grande, grande, pues mejor simplemente estirar la mano o el brazo a tratar de modelarla para no achicar esa imagen. A lo que quiero llegar es que la narración, más que dar cosas concretas, es evocar, es que hagamos un acto de fe donde el público cree lo que uno está diciendo, porque es así. Un acto de amor, porque con mucho amor vamos contando las cosas y la gente las toma en cuenta y las hace válidas. Es un acto de amistad, porque somos amigos al fin de cuentas, estamos ahí en el momento escénico de la creación, de todo lo que sucede y de los ríos milenarios de quienes nos contaron. Nosotros estamos aquí replicando esas ideas, esas imágenes, para que continúe la tradición oral y también le demos vida a los libros y lo que hemos leído. Llegó otro visitante extraño. Este era un hombre alto, 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 altísimo, con una larga barba que llegaba hasta el piso, con un bastón en la mano que tenía 3 picos, era un tridente, y venía acompañado de muchos animales del mar. Con él venían peces de colores, caballitos de mar, camarones, calamares, tiburones, tortugas, anguilas, peces, cangrejos, delfines, tiburones, ya dijimos, ballenas y hasta sirenas. Y entonces se presentó y dijo: soy Neptuno, rey de los 7 mares. He venido a invitarte a que vayas a vivir al mar con nosotros. El rey viejito se emocionó y dijo: ¡ay, sí quiero, claro que sí! Pero se quedó pensando, ¿qué iba a pasar si se metía al agua mucho tiempo y se podía ahogar? Y Neptuno le dijo: no te preocupes, con un pase de mi bastón te convertiré en un delfín. Así que Neptuno movió su bastón y el rey viejito se convirtió en un hermoso delfín. Y entonces se lanzó al agua de un clavado y comenzó a nadar, brincaba, saltaba, reía y se le caía el gorro. ¿Qué papel crees que juega la narración de historias en la preservación de la cultura y tradiciones sonorenses? Pues un papel muy importante, muy fuerte, muy necesario, ya que la tradición oral de los pueblos está presente sí o sí en todas partes, ¿no? En todo el mundo. Y obviamente Sonora no es la excepción.
Entonces, tanto en nuestros grupos indígenas que van constantemente reforzando sus maneras de ver el mundo, cómo explican ellos con leyenda toda la creación de la tierra, el mundo, todo eso. También tenemos nuestras propias anécdotas de los pueblos, que aunque no son tan milenarios como estos grupos, también se van quedando, incluso cambiando los cuentos clásicos, tal vez, tomando sus versiones ya dependiendo de la comunidad. Yo me acuerdo de un cuento que me contaba mi tata, yo estaba chiquito y hasta mucho después caí en cuenta que es el cuento del gato con botas, pero él le llama Juan Cenizo y obviamente tiene su variación. Me gusta mucho esa versión de mi tata de Juan Cenizo y así. Entonces, es importantísimo darle fuerza a las voces de los fabuladores, los contadores de historias, los cuenteros, los narradores orales escénicos, en cada pueblo, cada comunidad. Y aquí en Sonora, pues también es importante generar de pronto un festival o una actividad que haga que la gente de las comunidades procure poner en práctica esta actividad para que hayamos más narradores. Hay algunos ahorita, pero creo que somos pocos y podía ser mucho más. Por ejemplo, en Colombia me tocó estar ahí en un festival en 2018. Precisamente la convocatoria del festival es narración tradicional. Es para que vayamos de diferentes partes de Latinoamérica, incluso de Iberoamérica, porque había gente de España y de Francia que llevaban las historias de sus comunidades. Y a mí me seleccionaban para contar cuentos de Sonora. Había gente que fue del Estado de México, otras partes de México y otras pues de Argentina, Brasil, Venezuela, en fin. El punto es que cada quien llevábamos las historias y ahí nos fuimos conociendo y conociendo eh, estas leyendas, estas anécdotas que refuerzan de alguna manera. Entonces, es importante tomar en cuenta esto y darle fuerza aquí en Sonora también, de que se haga más común esta práctica de los festivales. En este caso, que les comento ustedes de Colombia, era la versión número 34, el 34 festival. Pues imagínense, desde cuándo se realiza, ¿no? Perdón, 32, el 32 encuentro de historias y leyendas de Buga, Colombia. El caso es que también me tocó seleccionar otro festival en Ecuador, así que estamos hablando de otros países, vamos a aprovecharlo aquí en México y en Sonora y mantener viva nuestra tradición. Y en mis repertorios, por ejemplo, he procurado de lo que me van contando en cada pueblo, que voy a contar la sierra, pues de Macerac, de Guajimera, de Nacosari. Me ha tocado estar en el FAOT, Festival de Álamos, pues también de Álamos me han contado historias. Y así vamos recopilando lo que la misma gente cuenta, el pueblo. Y eso es lo bonito, mantener vivas nuestras tradiciones a través de las historias y leyendas de las comunidades. ¿Cuál es tu proceso creativo para preparar una narración? Pues mira, no hay una forma específica, hay muchas posibilidades, dependiendo. No vamos a concentrarnos ahorita en lo que tiene que ver con narración para niños. Obviamente hay una selección de historias, tienen que ver algo que me guste o un tema que me interesa tocar específicamente, porque es bonito cuando, aparte del cuento ser divertido, deja algo, no porque sea una fábula que tenga una moraleja o tenga que tener una enseñanza muy clara, pero sí que en la misma historia deje la reflexión o sembrar la semilla en los pequeños, sobre todo en temas de colaboración, de solidaridad, de amor, de paz. Y lo digo porque muchas veces me dicen, algo que para evitar el bullying o para la violencia. Entonces, más que un cuento que trate de aleccionar para la no violencia, mejor algo que abone para la paz, para eh, la, la empatía, ¿no? Cosas que aporten a que queramos no hacerle daño a los demás. Entonces,
Pues en ese sentido sí elijo mucho los cuentos que voy a contar, como comenté, cosas que me llaman la atención y cuido los finales. Creo que es muy importante, aparte de que el cuento de pronto al inicio genera una expectativa y entusiasma a los niños y los va llevando con diferentes situaciones, pero que al final tenga algo contundente para que cierre con fuerza, ya sea sorpresivo, tenga ese mensaje o esa manera de dejar, oh, así, ¿no? E interesó al público, también deja el saborcito para querer otro cuento más. Entonces, esto lo digo porque es lo que me inicia a contar las historias, pero no hay una forma específica de decir, ah, voy a hacer en este procedimiento. A veces es leer, a veces es escuchar, a veces es buscar primero entre varios cuentos, encontrar el adecuado y empezar a trabajarlo. A leerlo de varias maneras, imaginar cómo sería la versión más adecuada para mí. A veces si no hay tiempo de reescribirlo, pero otras veces simplemente lo empiezo a contar o a imaginar en la mente y le voy buscando lo que me llama la atención, me quedo con la anécdota y lo voy reconstruyendo. La narración de cuentos tiene que ver mucho con eso, con la recreación, con la reinventar, y me parece muy bueno y muy válido porque si contáramos los cuentos tal y como los escribieron, pues qué chiste para el escritor que la estemos plagiando tal y como lo hizo, o a lo mejor le faltan los dibujos, etcétera. La intención, desde mi punto de vista de la narración, es entusiasmar, motivar, emocionar a la gente o a los niños para que escuchen el cuento y luego quieran buscarlo para leerlo o verlo y así comprobar, saber si le cambiamos algo, si me equivoqué, etcétera, etcétera. Entonces, es como un complemento. Está la historia escrita y está la narración de historias. ¿Me quieres? Dijo el sapo. Y la pata le dijo, pues entonces el sapo le declaró su amor. Y así se pusieron de novios. El sapo verde y la pata blanca se pasean por todo el bosque y le han enseñado a los demás animales que en el amor no importa el color. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cómo adaptas tu estilo de narración a diferentes audiencias y escenarios? Ay, qué pregunta más en este día 30 de abril. Ahora que andamos por acá en Ocosar y que nos invitaron a contar muchas historias en diferentes eventos. Tuvimos 4 presentaciones, tal vez por eso con la voz un poquito gastada, pero con muchísimo gusto y mucho entusiasmo, ya que visitamos 2 preescolares, una primaria, y tuvimos al final una presentación para niños más pequeñitos de maternal. Entonces, queda muy bien esta pregunta porque lo vivimos hoy precisamente. Eh, Obviamente no en todas las presentaciones estuvieron los mismos cuentos, va cambiando dependiendo de la edad, pero también va cambiando la manera de contar con cada público, incluso no nada más por la edad, sino por el lugar. En el preescolar, pues estaban los niños sentaditos en sus sillas, muy ordenados, con los maestros ahí, más en cortito y pues reaccionando muy padre, los niños dispuestos de alegres. Pero en la primaria, cuando llegamos, estaban terminando de quebrar la piñata, teniendo música a todo volumen, y estaba la mera fiesta, obviamente, es el día del niño. Y la presentación fue en la cancha, fue una escuela muy grande y sin tejabán. Como ahorita el clima no está tan fuerte, no les han puesto tejabán todavía, entonces, pues en el sol. Algunos niños con sombrilla, pero lo mejor, lo más bonito fue que estuvieron con la disposición, sobre todo los más pequeños, primero, segundo, tercero, y un poco desbalagados. Pero eso lleva precisamente a irse adaptando, a hacer las cosas más en pequeñito o más grandes, a jugar más con ciertos elementos de chuscos, de reacciones o cosas tiernas para los niños pequeños, más pausadas y ciertas dinámicas o juegos que vayan entrelazados con los cuentos para que pues, sea dinámico. Eso me gusta mucho también, que no sea un repertorio únicamente de cuentos, para que los niños entre juegos y canciones puedan relajarse, soltarse, participar
y estén dispuestos a lo que sigue. Entonces, todo eso tiene que ver con el mundo de los niños, ¿no? Ir jugando con las posibilidades, grandes, chicas, volúmenes, ternura, sorpresa, incluso los cuentos de miedo también, jugar esa expectativa de terror y de sorpresa. Y con el público más joven adulto, pues irnos a la parte de la imaginación, la parte creativa y volar todos, verlo como un viaje donde nos subimos a un vehículo que puede ser un avión. Y vamos todos en ese viajezote, en las historias, en cada situación, momento, eh, pasando por diferentes emociones. Eso es muy bonito también, cuando logramos que el público durante el espectáculo viva diferentes emociones. Obviamente primero pasa por la mente y la imaginación, pero lo bajar acá, al corazón y al estómago, vamos por muchas, muchas posibilidades. Entonces, pues nos vamos adaptando y buscando conectar. Tiene mucho que ver el contacto visual, tiene mucho que ver ir a atender a la reacción de cada quien, sea esté atento o esté distraído, e irlos llevando a un momento donde todos vayamos como un solo ser. A veces se logra, a veces no, pero esa es la intención. Entonces, gracias, gracias. ¿Qué consejo le darías a alguien que está interesado en convertirse en narrador de historias? Pues que inicie, que no lo piense mucho, porque los seres humanos desde siempre estamos dispuestos a escuchar historias o a contarlas de todas las maneras posibles, de lo más sencillo hasta más rebuscado, refinado y con técnica. Y ahí simplemente quien guste, pues aparte de empezar a contar historias, que la práctica nos va ayudando a mejorar o a entender cómo va funcionando el mundo en la narración, si lo llevamos de la parte escénica, oral escénica, pues es importante tener también una técnica, aprender ya sea tomando un taller, leyendo un libro que hable de esas maneras, o hay videos también que podemos buscar ahí en internet, ahora con la tecnología. En fin, la cosa es tener eh, algo de elementos de teoría y de técnica para poner en práctica e irnos perfeccionando. Sin embargo, soy de la idea que cuando tratamos de hacer cosas muy bien, nos vamos limitando. Eso nos va poniendo más nerviosos, o luego lo voy a hacer, o es que si lo vas así, lo vas a planear demasiado, no funciona más en la narración. Y un elemento muy importante es contar las cosas que queramos, los temas que nos interesen, lo que nos emocione, así como cuando vemos una película y la contamos para que los demás sepan de qué se trataba y le ponemos así el saborcito, es lo mismo, para que nuestros cuentos sean interesantes y a la gente les llame la atención, pues que sean cosas que nos muevan a nosotros por dentro también, que tengan esos temas que nos interesan. Por eso hay narradores que tienen un estilo, otros, unos que contamos unas historias y otros otra, cada quien. Ya empezó a buscar allí en el lavabo, se le había resbalado entre el agua, no estaba abajo del lavadero tampoco, en el excusado tampoco, metió la mano allí, no estaba tampoco en el excusado. Después en la regadera, se fue al cuarto, buscó entre las sábanas, debajo de la cama, entre las cobijas, nada, en el closet tampoco, no estaba en la nariz, y desesperado se asomó por el edificio, por la ventana, así vio justamente que de la puerta del edificio, cruzando la calle, iba nada más y nada menos que su nariz. ¿Qué proyectos futuros tienes en mente? Pues mira, eh, crear otros repertorios de narración para niños, atendiendo a temas específicos. Por ejemplo, hay un cuento que se llama La Giganta, que me gustaría mucho poner en escena como un solo cuento, como un solo espectáculo, perdón. Generalmente uno cuenta un repertorio, un espectáculo con varios cuentos, pero aquí este cuento me gustaría llevarlo así como un solo espectáculo, de principio a fin, porque es un cuento que habla de la inclusión y creo que es algo muy necesario. Y hablando de temas necesarios, pues también en el tema de los niños, pues dar la posibilidad de estar cada vez más conectados consigo mismo, con perderse menos en los medios de comunicación, principalmente en los juegos, ¿no?
en las cosas que están padres, pero que van perdiendo la atención de estar aquí y ahora. Entonces, ese tipo de mensajes me gustaría poner en un nuevo proyecto de narración de cuentos. Y también hacer un espectáculo especialmente de leyendas tradicionales de Sonora para niños. He hecho para jóvenes, pero creo que uno para niños estaría genial también. Entonces por ahí van proyectos nuevos hablando de niños. No hay proyectos para otros públicos, pero ahorita me quisiera concentrar en esto, ya que estamos celebrando 21 años como narradores de cuentos para niños. Entonces, pues creo que algo nuevo estaría muy bien. Y hay proyectos, entonces ya poderlos a preparar. Entonces Roberto, para saludar a su hermana, corrió, llegó a la mesa, le puso pegamento al sombrero, pegó un salto y se lo puso a la bruja en la cabeza así. ¡Ay, la madrina colorada! ¡Ay, no, quítenme esto, quítenme esto! La bruja se quitó el sombrero y se quedó totalmente. Ya no tenía poderes, así que Pitus y Roberto agarraron una hermana cada uno y entonces sí, ¡toma, bruja mala! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ay, ay! La bruja agarró su escoba y salió volando. ¿Qué se siente estar cumpliendo 21 años de trayectoria como narrador? Uy, pues imagínate, como dice el dicho, se oyen pocos, pero son muchos y sobre todo muchas aventuras, muchas presentaciones, aprendizaje, experiencias, camino de recorrido y muchas satisfacciones en público, en sonrisas, niños que se acercan y preguntan, ay, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo lo vamos a volver a ver? ¿Dónde podemos ver más cuentos? Que dicen que les gustó mucho, qué padre. Obviamente no todas las veces son porras, pero esos niños que se acercan son una maravilla y alientan a seguir adelante. Entonces, pues estamos contentos con 21 años, con experiencia y con el entusiasmo de continuar narrando historias para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para todas las edades. Me dijo, y al otro lado de la bocina, una voz que decía, soy la mano sangrienta. Estoy a 2 cuadras de tu casa. Y voy para allá. La señora hizo, y colgó el teléfono. ¿Qué te gustaría lograr en los próximos años como narrador? Ay, 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 ay. Muy buena pregunta, porque pues es importante visualizarse al futuro en cualquier cosa que hagamos. Entonces, ahorita, algo que me gustaría mucho es lo que está sucediendo, pero más grande. Cada vez tener más presentaciones, más seguido, para pues, mantenernos activos y llegar a otros públicos más lejanos. Por lo tanto, que la narración nos lleve a viajar. Ya hemos ido por diferentes partes de México, pero ir a otras más. Hemos ido a otros países, pero ir a otros más, ya sea por invitación o por convocatoria, a diferentes tipos de festivales, ferias de libro, contrataciones especiales. Simplemente que los cuentos nos lleven a viajar y a conocer el mundo. Así como nosotros compartimos el mundo de las historias, el mundo de los acontecimientos y que con la imaginación los hacemos realidad, pues así también que nos lleven a conocer nuestro mundo, otros públicos, y esto también seguramente nos llevará a conocer otras historias y otras maneras de narrar. Así que tendremos más aprendizaje y más crecimiento. Por eso creo que es un ciclo, una espiral muy positiva, y creo que ese es mi proyecto más fuerte, digamos, o mi esperanza en el futuro, que ya ahí va, pero que siga creciendo. Viajar en los cuentos y conocer muchos públicos. Este cuento se ha acabado. Gracias, muchas gracias.
Gracias.